Se está grabando, ¿verdad? Ok, Sí, maestra. muchas gracias, Jesús. Pues vamos a empezar la clase. No sé si tuviste oportunidad. Bueno, me imagino que la dinámica funciona ya que los que no se conectan van a estar viendo este video, ¿no? Entonces, Así es. Por el resto, los compañeros lo ven de manera síncrona ujú, y los que puedan, se pues se conectan, muy bien. conectan. Así es. Ujú. Mira, miren la importancia, voy a estar hablando en plural, aunque nada más estés tú ahorita, la importancia de este seminario de tesis, como les había dicho desde el primer día, pues va dirigido a que como es un seminario, normalmente estas clases son muy didácticas, ¿no? En donde estamos hablando de esta manera, ¿no? Está ahorita virtualmente, pero yo estoy haciendo preguntas, estamos aterrizando, estamos encontrando nuestro problema de investigación, ¿no? A ver, dame un minuto para acomodar mejor aquí el escritorio. Un segundito. Listo. Entonces, como estamos encontrando nuestro tema de investigación y estamos empezando a delimitarlo, mucho de lo que hablábamos la clase pasada, pues era ver qué era la ciencia, qué era la tesis, cómo influye la investigación científica en diferentes temas, sobre todo de informática, ¿no? Estuvimos viendo algunos ejemplos, que ahora las investigaciones o las tesis que van a desarrollar para este módulo, pues podían ser enfocadas en algunas áreas de interés. Y ustedes tuvieron una tarea que nada más 2 personas comentaron en el foro y se cerraba hoy, ¿no? Se subió creo que desde el día lunes. Eh, la pregunta, pues ahí estuvieron dirigidas. Entonces, pues me gustaría empezar también a hablar un poco antes de desarrollar nuestro planteamiento del problema. No sé si viste la respuesta que te comenté. Creo que Jesús, tú fuiste uno de los que comentó, ¿verdad? En el foro. Sí, sí, subí la tarea. La verdad, Ujú, no chequé si me dio respuesta, no la ujú. chequé. No la vi. No, no te preocupes. De hecho, la contesté hoy para antes de la clase, ver quiénes habían contestado. Nada más hay 2 alumnos que contestaron. También es necesario que ya se registren a la, a la clase. Va a tener un tiempo límite y pues para poder estar al tanto de las calificaciones, de las actividades, pues va a ser necesario que se conecten. Otro punto importante es que ya está una encuesta inicial en donde ya está el programa, ustedes lo van a estar consultando. La primer clase que tuvimos, pues fue enfocado a ver qué era un método, qué era la ciencia, cómo podemos desarrollar investigaciones relacionadas con la informática, algunos temas. Vimos que era una tesis, ¿verdad? Estuvimos describiéndola y también algunas de las dificultades que se viven al momento de hacer una tesis. Entonces, me gustaría proyectar de manera breve. Bueno, ahorita se está viendo en pantalla lo del planteamiento del problema, ¿verdad? Ya no se ve otra cosa ahorita o se ve... Se ve la diapositiva, pero aún sin hacerle pantalla grande. Maestra, me Mande. comenta Ricardo más que en un momento está por terminar, está haciendo una capacitación. Ahorita Ah, termina ok. la capacitación y entra a la clase. Está perfecto. Está perfecto. Aquí vamos a estar. Ok. Sí, no se ve todavía la pantalla, pero quisiera compartirles, permítanme. Quisiera compartirles lo que es el programa de estudios. No se ve, ¿verdad? Ahorita. No, maestra. A ver, es que creo que le puse nada más compartir. Es que se comparte por pantalla. Ajá, Tiene que estar cogiendo la pantalla cada vez que quiera compartir una pantalla diferente a la que tiene actual. sí, ya vi, pero no pasa nada. Ahorita ya la vamos a compartir. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Miren, este es el programa de estudio que vamos a estar trabajando. Si se fijan, está dirigido en varias dinámicas.
Estos son los contenidos. Bueno, estuvimos viendo algunos de los atributos de la ciencia, que es una investigación. Vimos que era una tesis, ¿verdad? Comentábamos que una tesis es una investigación extendida que lleva diferentes procesos. Y no sé si recuerden que una tesis pues se va dividiendo en diferentes capítulos. Muchos de los capítulos, ahorita aquí dice unidad 2 porque es nuestra segunda sesión, nosotros vamos a ver todo lo enfocado al planteamiento del problema. Vamos a ver qué es un problema de investigación, qué es una pregunta de investigación, cuáles son los objetivos, cuáles son las viabilidades de las investigaciones, ¿no? Y una tesis siempre empieza por 5 capítulos. No sé si lo comentamos en la clase, Jesús, estos 5 capítulos o si tú lo recuerdes. No recuerdo más que la verdad. Ok, y esto nos tiene que quedar siempre bien claro. Una investigación, permítanme, ahí ya se ve, ¿se quitó la presentación o no? No, ahí está, ¿verdad? No, ahí sigue lo que es el La del temario. planteamiento. Ajá, muy bien. Entonces, una investigación se centra en 5 capítulos, una tesis. El primer capítulo aquí aparece como unidad 2 porque es lo que vamos a ver en la segunda sesión, es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema nosotros vamos a delimitar nuestra problemática. Si te fijas, el foro de discusión hablaba de qué problema vamos a investigar, ¿verdad, Jesús? Entonces, capítulo 1 de una tesis es el planteamiento del problema. Capítulo 2 de una tesis es marco teórico, justo como lo está aquí, ¿no? El capítulo 3 de una tesis nos habla de metodología, que son todos estos puntos que vamos a estar viendo. El capítulo 4 de una tesis, pues es resultados. Aplicamos una metodología, tenemos resultados. Después de esto, tenemos también lo que se llama las conclusiones y recomendaciones. Y por último, las referencias. Entonces, esta es la estructura de una tesis. ¿Por qué es muy importante tener un planteamiento del problema? Porque es el que nos va a guiar. Todos los capítulos van a estar conectados. Para esta semana de clases, nosotros nos vamos a enfocar en esta unidad, ver qué es un problema de investigación, cómo podemos hacer un buen problema de investigación. Era muy necesario que ustedes tuvieran contestado las preguntas en el foro, porque esto nos va dando la pauta de qué quiero investigar y cómo lo voy a investigar, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir pantalla, dame un segundito, para compartir la pantalla de la presentación del planteamiento del problema. Entonces, Jesús, no sé si queda claro cuáles son los 5 capítulos de los cuales se compone una tesis. Sí, maestra, sí, más o menos ya pues obviamente ya que los desarrolle capítulo por capítulo, pues voy a poder comprenderlo de mejor manera. Pero en términos Ujú, general, sí. ujú. Una tesis ya sea en una investigación de medicina, en una investigación de arquitectura, en un posgrado, en un doctorado a nivel licenciatura. Bueno, en algunos doctorados sí se manejan algunos rigurosidad diferente, ¿no? Pero siempre tienen estos capítulos, ¿no? Algunas pueden llegar a ser diferentes, pero en casi todas las tesis vas a encontrar que es una hipótesis. Casi todo proyecto de investigación va a tener esto que vemos aquí, preguntas, objetivos, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en lo que sería el capítulo número 1 de su tesis. ¿Por qué nos vamos a enfocar en eso? Porque corresponde según lo planeado y además es la siguiente entrega. ¿Qué es lo que van a empezar? Empezar a redactar su planteamiento del problema, ¿no? Como comentamos, esta materia se basa totalmente en entregas de las tesis, ¿no? Entonces, mucho de lo que ustedes van a hacer es todas estas etapas se van a ir adjuntando en la plataforma. Si se fijan, ustedes van a tener que entregar un proyecto final para poder acreditar la materia, el cual va a tener una ponderación del 40%. Estos avances de investigación van a tener un 30% y va a haber exposiciones que va a ser su exposición final, vamos a ver si van a tener algunas dos nada más, pero sí va a ser necesario que cuando ustedes estén presentando sus avances de coloquio final, se llama coloquio, cuando avanzamos, cuando exponemos, ¿no? Así en los programas de seminarios de tesis. Entonces, sí va a ser necesario que todos estén conectados, porque ¿qué pasaría
si yo no defiendo el trabajo que estoy enviando? No sé si sepan, pero para poder defender una tesis se llama algo que se titula examen de grado. El examen de grado es cuando yo ya terminé la tesis y eh, estoy defendiendo mi tesis ante un jurado académico, que por ejemplo hay directores de tesis, lectores de tesis, comité ejecutivos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes practiquen estas exposiciones porque en todo seminario de tesis no basta con que el alumno envíe su trabajo final, porque pues a mí nada me dice que ese trabajo puede ser que yo no lo haga, que hice puro copy-paste, pero siempre en una tesis cuentan dos factores, mi proyecto final y si te fijas, la calificación para este seminario es mi exposición final. ¿Cómo voy a defender yo? ¿Cómo voy a desarrollar yo lo que estoy investigando? ¿No? Ahí se van a ver las habilidades del alumno si logró hacer una buena investigación relacionado con su tema de tesis. Estas son las calificaciones y las acreditaciones para este curso de seminario de tesis. Si te fijas, todo está enfocado en su proyecto de tesis. ¿Qué recomiendo yo? Que los alumnos se conecten, porque así podemos estar discutiendo, por ejemplo, si Jesús tienes alguna, para eso es la clase, ¿no? Tienes alguna maestra, ¿sabe qué? Pues a mí me interesaría esto. Durante la clase vamos a ir conversando acerca de tu tema y además vamos a ir estableciendo pautas de cómo también se puede trabajar, ¿no? ¿Qué beneficia a los alumnos que se conectan? Pues están haciendo preguntas, están retroalimentando, no me quedó claro esto, cómo puedo escribirlo, qué recomendaciones voy a hacerles, ¿no? A diferencia si no se conectan, pues no voy a poder estarles como guiando totalmente como aquí en clase, ¿no? Más que con los comentarios que les haga acerca de sus tareas. Entonces, ¿queda claro todo hasta aquí sobre las acreditaciones y calificaciones? Sí, maestra. Muy bien, entonces vamos a tener entregas, de hecho la siguiente semana ya vamos a empezar a redactar nuestra primer entrega, son avances de su tesis, ¿no? Ojo, no quiere decir que vamos a terminar la tesis, de hecho creo que tú eras el que comentaba esto, ¿verdad, Jesús? Comenté la clase pasada porque ya ve que comentó usted que normalmente una tesis se desarrolla en el transcurso del semestre, o sea, 6 meses, de 6 meses mínimo a un año. Y Sí, pues una tenemos buena... Ujú, nosotros tenemos solamente por la modalidad 8 semanas, o sea, son dos meses y ujú. pues Por lo posiblemente general, no podamos llevar, puede que a lo mejor abarquemos lo teórico, pero en la práctica a lo mejor va a ser un poco más complicado. totalmente. De hecho, ni incluso con los alumnos que a veces son de 4 o 5 meses, siempre hay algo que no alcanzamos a terminar durante clase y ya le das otro tiempo. Por ejemplo, una tesis bien hecha, dije el tiempo estimado para hacer nivel licenciatura, pero por ejemplo, si se aplican y hacen lo que deben de hacer, ya tomarías, por ejemplo, los meses de vacaciones, estructurándola, dando correcciones y también ya se puede presentar como documento, ¿no? Como tesis, pero siempre estableciendo los lineamientos de que cumpla con todo lo que se requiere para hacer un proyecto de investigación. Entonces, como la dinámica de la clase funciona a partir de 8 semanas, yo me voy a estar enfocando de poderles explicar cada punto y los avances que van a mandar. Esto es muy importante que les quede a todos claro. No quiere decir que ahorita Jesús, yo les voy a dejar la primer tarea para esta semana que tenemos. De aquí al miércoles vamos a tener días para subirla, como 2 días más después de la clase. No quiere decir que van a terminar todo el capítulo 1, ¿verdad, Jesús? Pues el tiempo no da para que ustedes en una semana me redacten 10 páginas, o sea, 15 páginas. No da. Van a ser como un borrador de ese primer capítulo. ¿Queda claro? Sí, maestra. Entonces, hasta donde lleguemos en los avances va a estar bien porque va a estar distribuido en 8 clases, ¿no? Simplemente quería que estuviéramos de acuerdo, que revisen el plan de estudios y bueno, para esta sesión, lo pongo en pantalla, vamos a ver el planteamiento del problema. ¿Qué se te viene a la mente, Jesús, cuando escuchas planteamiento del problema? Pues como su nombre lo dice, está explícito, o sea, hay un problema el cual ocupa una solución.
un tema en particular en el cual quieras tú abarcar y quieras buscarle una solución, por ejemplo, supongamos en temas generales. Quiero, quiero investigar sobre el cáncer más común de niños y cómo, qué tipo de medicamentos hay y qué nuevas estrategias puedo utilizar para poder combatir ese tipo de cáncer y que no sea tan agresivo en el sentido. Es simplemente eso, como cualquier problema que hay. Hay un problema y buscas una solución. Creo que mejor explicado no lo pudiste hacer. No me veo un poco trabado, se ve bien la cámara. Te pregunto porque no sé por qué. No, maestra, se ve ¿No se corrido. ve trabado? Ok, tal vez fue mi internet que se trabó. Excelente tu ejemplo. Y creo que esto es algo muy importante que se debe decir antes de abordar lo que va a ser el capítulo 1, el planteamiento del problema. Nosotros, si no investigamos problemas, pues ¿de qué serviría también hacer ciencia, verdad? Nosotros estamos aportando a alguna problemática y si tú volteas atrás y a un lado y enfrente y en todas las aristas que quieras ver, vas a encontrar un problema que puede ser investigado, ¿no? Entonces, parte importante de lo que es, pues, el seminario de tesis es que ustedes logren identificar un problema. Por eso tú en el foro escribiste qué problema te gusta. Cuando nosotros estamos investigando algo, por lo general tratamos de que el problema que estamos investigando pues vaya de acuerdo también a nuestras posibilidades, incluso al área que nos dedicamos, a nuestros intereses, porque la investigación requiere tiempo. Entonces, yo por eso el consejo, y lo voy a seguir repitiendo, es que cuando escojamos su tema de tesis o el proyecto en el cual vamos a estar haciendo investigación, pues sea un tema que nos guste, ¿no? Porque al final vamos a analizar qué está pasando y cómo podemos mejorar. No es que vas a dar con la solución al problema. Puede ser que en algunas investigaciones sí, pero por lo menos algunas investigaciones sirven de pauta para decir, hey, miren, aquí está pasando un problema, aquí hay una área que debemos detectar, aquí hay algo que podemos mejorar. Y sobre todo la informática, ¿no? Que con el desarrollo de aplicaciones, software, la automatización, pues también puede hacer los tiempos y la vida más fácil al ser humano, ¿no? Entonces, a partir de esta explicación que me gustó mucho, gracias Jesús, voy a compartir pantalla para que empecemos a ver, pues, qué es un planteamiento del problema, ¿no? A ver, ahí va. Listos. Ya estamos aquí. Sí se ve, ¿verdad, Jesús? Sí, maestra. Pero se ve todavía en inicio. Lo que pasa es que cuando lo amplíe, Ajá, ya no luego me voy a ver. comparte comparte la que esté ampliada. Porque Ajá. si si no comparte la ampliada, simplemente va a estar esa. Estás viéndolo La, en pequeño todavía, ¿verdad? sí se ve bien. O sea, bueno, pero yo tengo una pantalla grande. Sí le veo bien. Ujú. Pero si la quiere compartir así como en pantalla ya completa, pues sí va a tener que, en compartir va a tener que escoger exactamente la pantalla completa. Ok, voy a dejar de compartir y la voy a poner en grande, ¿ok? Dame un segundo. Ah, ya sé por qué está pasando esto. Dame un segundo. A ver. Listo, ya se ve en grande, ¿verdad? Se ve normal, maestra. ¿Se ve O sea, igual no. que ahorita? Sí se ve, pues como la tenía. O sea, como si estuviera editando todavía el PowerPoint. No, no te está avanzando. Yo no veo grande. No la veo. Así, si usted le quiere compartir diapositiva grande, no se ve. Ok, no, entonces no puse la presentación, la ventana correcta. No sé por qué no está agarrando. Déjame lo vuelvo a poner. Cuando pensé que ya había.
Ay, a ver. Ahí ya se ve grande, ¿verdad? Dele clic a ver para que aparezca la pantalla porque está oscura. A ver. Ok, ahí ya se debe de ver. ¿Lo ves? Sí, ya se ve, maestra. Ahí ya se ve. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí, después de estas fallitas técnicas, a hablar acerca del planteamiento del problema. Ahorita Jesús ya nos da como una breve idea de lo que pensabas que era. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los teóricos acerca de lo que es un planteamiento del problema. Plantear el problema de investigación consiste en que nosotros podamos afinar y también podamos estructurar nuestra idea de investigación, ¿no? Esto es lo que dice algunos autores, ¿no? Que debe de tener objetivos, que un planteamiento debe tener preguntas, debe tener justificación, viabilidad, pero también hay algo que debe de tener, y yo les di el término, que es lo que pensamos que va a pasar con nuestro suceso de estudio. No sé si recuerdas el término que era, Jesús. Era No, la maestra. hipótesis. Ah, Ajá. bueno. La hipótesis es algo que nosotros pensamos que va a pasar con lo que vamos a investigar, ¿no? Entonces ahí hace falta esto, pero estamos poniendo las posturas de diferentes autores, ¿no? Entonces, un buen planteamiento del problema, pues debe de tener estas cuestiones, debe de tener todos estos elementos, ¿no? Es parte fundamental, como lo decíamos, del proceso de investigación, porque sin un planteamiento, pues no vamos a poder enlazar las causas que siguen. Entonces, el planteamiento nos va conectando con todos los capítulos que yo te dije y nos los tenemos que aprender de memoria. O sea, una tesis está estructurada por capítulo 1, planteamiento del problema; capítulo 2, marco teórico; capítulo 3, marco metodológico; y capítulo 4, resultados; y por último, conclusiones, y si hay recomendaciones, se anexan, ¿no? Entonces, es parte fundamental. ¿Por qué será parte fundamental iniciar con un buen planteamiento, Jesús? Pues como usted dice o comenta, Ujú. primero que nada, pues vas a seleccionar una línea de investigación que a ti te llama la atención, donde tú identificaste un nicho en el cual tú crees que es necesario abordar un poco más y que pueda ayudar, en cierta manera, a mejorar ese campo. Y dos, y a lo mejor el más importante es, por ejemplo, si yo tengo un problema que me gustaría abordar, más sin embargo, hay una serie de cuestiones que imposibilitan que esa investigación se lleve a cabo, que viene siendo el término de viabilidad. Sí, ahí me Si, comí si, la de, sí. si en ese momento este proyecto de investigación no es viable para mí, porque no hay presupuesto, porque no hay la tecnología o por cualquier otra cosa, pues simplemente pues se queda en stand-by y se escoge otra línea de investigación. Eso es lo que Otro, más. Sígame. ujú, otro tema, otro objetivo, ¿verdad? Así es. Sí, la cosa es saber, para no quedar tan medias, es saber discernir entre la posibilidad de que esa línea de investigación sea viable y no viable, porque imagínate, uno por más por berrinche se queda, porque dice, yo voy a poder, más sin embargo, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de cualquier tipo de cosa, no es viable hasta cierto punto ya avanzar, pues todo ese trabajo que se va a quedar rezagado, va a quedar en pausa y pues de nada va a servir la investigación en ese momento, porque como usted dice, todas las soluciones que ha habido, matemáticas, económicas, financieras, a lo mejor no fueron del que al final aportó la idea o la solución final, sino que fue una serie de proyectos o microproyectos que llevaban a la consecución de ese proyecto final. Entonces, yo pienso en ese sentido así. Totalmente, o sea, estoy sorprendida, Jesús, ¿eh? ¿Ya habías llevado la clase de metodología o proyectos o tesis?
No, nunca he hecho una tesis, la verdad. He llevado trabajos de investigación con porque en la preparatoria, en la universidad llevamos con Canacintra, bueno, estaba en el ITESUS, el primer Ujú, semestre llevan administración, ujú. entonces tienes que crear una empresa, un producto, así como usted dice, un producto que no exista, y tienes que hacer todo el trabajo de investigación, marqueo teórico, tienes que hacer los cuestionarios para ver el muestreo, lo que es la finanza, y al final de cuentas te vas a la feria de Canacintra, o no sé si todavía siga. Antes había una feria de Canacintra, se concentraba en un hotel y tú tenías que hacer un stand, cada equipo hacía un stand, y Ujú. Canacintra al final de cuentas decidía un proyecto y lo financiaba. Y así es como más o menos, ese proyecto que yo hice más o menos y entregabas así como la tesis, tienes que entregar me imagino que todo ese proyecto lo tienes que llevar a empastar, el libro empastado, y lo entregabas así y tenías que defenderlo ante un jurado. Exactamente. Justo eso que estás diciendo, la tesis tiene dos cuestiones. Se imprime, se empasta y se presenta a la defensa, por eso se llama defensa de tesis, ¿no? Creo que me alegra mucho saber que has estado empapado en los temas de investigación y por eso el tiempo a veces puede jugar en nuestro favor, ¿no? Y no tener en cuenta la viabilidad, porque a veces queremos hacer una investigación muy, muy, muy grande, pero la realidad es que para hacer una investigación tan grande se ocupan muchos recursos económicos, de tiempo, literal para poder que sea financiada y viable, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer un tema de investigación muy extenso porque pensamos que sí se puede y no es que no se pueda, pero simplemente estamos haciendo una investigación de licenciatura. Por lo general, las tesis de licenciatura son más de tipo descriptivas. Por lo menos nos ayudan a decir, hey, aquí hay un problema y es digno de investigar y quiero que se sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Y a partir de que nosotros identificamos todas estas cuestiones, mencionaste puntos muy importantes y creo que diste también con lo que va a seguir, porque esos avances de tesis en algún momento los tienen que exponer, así como en Canacintra con el ejemplo, ustedes tienen que ir practicando por si se llegan a titular en tesis y si no, no pasa nada. Es requisito de la materia que practiquen cómo defender su proyecto, ¿no? Al momento de exponerlo. Entonces, pues ya entendimos que hay una problemática. ¿Qué es lo que conlleva una problemática? Yo me voy a plantear qué preguntas quiero hacer, mis objetivos. Voy a contestar la justificación y esto se lo deben de aprender. La justificación nos contesta el por qué y el para qué de mi investigación y la viabilidad. Como dice Jesús, es muy importante que sea viable tu proyecto. No me vas a decir que quieres ir a China a hacer una investigación cuando pues no. O sea, tenemos que hacer algo viable en donde estamos, em, a qué contactos podemos investigar, si tenemos acceso a la información. Todos estos puntos se tienen que ver cuando nosotros elegimos el tema de investigación. Y bueno, es por eso que el planteamiento es una parte muy importante de toda nuestra tesis, ¿no? Porque es donde delimitamos y también limitamos, porque va a haber limitaciones, ¿no? Y se tienen que tener en cuenta. Muy bien, ¿qué nos dice Bernal? Bernal, voy a poner láser a ver si se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Bernal nos explica que el problema de investigación significa enunciar el problema. Lo lanzamos y decimos, esto es el problema, pero no solamente es escribirlo, sino que vas formulando el problema, ¿no? Y vas investigando y te das cuenta que pues tu problema puede que no solamente sea en Mazatlán, sino que también es un problema a nivel nacional, a nivel internacional, y tú vas formulando tu problema, ¿ok? ¿Me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Sí, maestra. Enunciar un problema es presentar una descripción general de la situación, objeto de investigación. Es afirmar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Es decir, escribirlo en forma clara, precisa y accesible.
Está muteada, maestra. Gracias. Es que puse mi silencio para escucharte bien. Muy bien, entonces ahorita esto es algo que debe de tener claro en toda la investigación de una tesis, ¿no? Nosotros escribimos de una forma clara, precisa y accesible, ¿no? Porque nosotros estamos estructurando toda la idea de investigación en el problema. Es cuando tú le dices al lector, esto es lo que yo quiero investigar. Entonces, si tú no puedes redactar de una manera clara lo que quieres investigar, pues no te van a entender, ¿verdad? Y bueno, el planteamiento del problema, como ya lo habíamos escrito, es una parte fundamental del proceso investigativo, pues determina y encausa las acciones. ¿Por qué encauzará las acciones? Porque en algún momento vamos a ir al campo empírico. ¿Qué será el campo empírico, Jesús? Eh, es la parte no, la verdad no tengo idea, maestra. Me, ac- Ok, me acuerdo el empírico y lo otro, pero no recuerdo cuáles eran los términos. ok, cuando hablábamos del campo empírico, hablábamos que toda una investigación es teórica, ¿verdad? Cuando hacemos investigación hay componentes. Es teórica porque otros autores han escrito teorías o han escrito artículos relacionados con nuestro tema de investigación, pero se dice que es empírico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya estamos investigando, vamos a ir al campo, vamos a ir a investigar. Por ejemplo, mis sujetos de estudios pueden ser los que estén en un kinder. Ese es mi campo empírico. Yo quiero estudiar los problemas que están enfrentando los niños en la educación en el kinder, ¿no? O yo quiero estudiar los problemas que están pasando con la materia de matemáticas, que la reprueban mucho en informática. Entonces, mi campo empírico es, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa y mis alumnos. Yo voy a ir al campo y voy a leer artículos relacionados con la disertación con la reprobación en matemáticas, ¿verdad? Y esa es mi teoría, cuando yo reviso a los autores, pero cuando yo voy al campo empírico es cuando yo estoy de cara a cara con las personas o el espacio donde yo voy a desarrollar mi investigación. ¿Queda claro? ¿Cuál sería tu campo empírico? Ojo, en informática, algunos no tienen un campo porque ellos crean software, es un ejemplo. Puede ser variado, ¿no? ¿Cuál sería tu Eh, campo empírico, Jesús? como tal, no existiría porque, o al menos aquí en México todavía no se desarrolla en gran medida lo que es el IoT, el Internet de las Cosas. Entonces, mi muestra o mi mercado muestra, pues yo no sabía identificar quién tiene en su casa inteligente, pues, porque si se acuerdan, no sé si se recuerda bien, pues mi tema era dirigido, por ejemplo, estaba dirigido en dos sentidos. Sí. Uno es a través de los smartwatch que ya existen y tienen ya su función con el Google Health, ya tienen lo que es el, el pulso y todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente es añadirle alguna, algún par de funciones. Una en el que ya la medición que tiene la persona, que si, por ejemplo, tiene demasiadas palpitaciones, entonces, primero que nada, primera advertencia, el reloj empiece a papear con luces rojas para advertirle de una posible problema futuro. En caso de que todavía siga aumentando el de entonces ya el smartwatch conectado al teléfono realice una llamada a un familiar para que o le envíe un mensaje de texto al WhatsApp donde le ponga la ubicación y el motivo del mensaje. Y otro punto es también mío, por ejemplo, la casa, que es algo que a lo mejor no es muy común, pero que puede llegar a pasar o pasado, es de que el gas, a través de un sensor de medición del gas, pues aunque estés o no estés, emite una alerta directamente a tu teléfono. Y si es posible, porque todavía no lo he investigado bien, y es viable,
que donde por lo menos donde está la cocina, que está ubicada la estufa, que es cuando el nivel de concentración del gas sea muy fuerte, automáticamente la ventana se abra. ¿Eso para qué? Para empezar a liberar un poco y salga ese gas de la habitación y no se vuelva un riesgo mayor, porque pues no solamente es el que aspires el gas el que te mata, sino que supongamos no estás y tú llegas y el gas se está desbordando, entonces hay una concentración muy mayor en donde una pequeña chispa, sin tú saber, por ejemplo, tú eres fumador y vas llegando a tu casa y prendes el encendedor, pues va a estallar tu casa, entonces, y obviamente pues aventar la alerta para que también la persona esté advertida. Como tal, si se fijan, no hay un mercado al cual yo pueda acudir. Simplemente sería mi mercado es trabajos de investigación referentes a electrónica y lo que es el mercado de los smartwatch que existan en Internet, porque aquí pues no somos Mazatlán no es una ciudad de tecnología, sería muy complicado poder acceder a ese tipo de conocimiento de manera literal. Sí, en realidad tú no tienes un campo empírico porque no estás estudiando una preparatoria, una universidad, alumnos, no estás estudiando una empresa, estás estudiando un tema un poco más amplio. Pero más adelante vamos a hablar de las delimitaciones, ¿no? A veces cuando tenemos un tema muy grande y conforme vas a ir escribiendo, vas a ir delimitando, ¿ok? Porque entre más quieres abarcar, si quieres abarcar lo del smartwatch que dices, o también lo del Internet de las cosas, pues van a ser, si te fijas, el lot, pero dividido en dos sentidos. Puede que nada más al final te quedes con uno, o va a ser, o bien puedes hacer una revisión documental, ¿no? Tu tesis que se enfoque en hacer una revisión documental de artículos que ya se están escribiendo, que están abordando este tema, ¿no? No, sí, sí, he pensado que tengo que delimitar o tengo que decidirme por un tema, porque uno es la salud y otro es la casa. Así Entonces, es. en cuanto a salud, a lo mejor me da un poco más de miedo abarcar, porque hay temas legales en caso de una falla. Por ejemplo, la medición no es correcta o manda una alerta incorrecta, entonces hay posibilidad de una demanda, entonces a lo mejor me voy más viable a la casa como tal que al sistema de salud. Fíjate que me parece bien y ya tú solo te estás dando la respuesta de cuál es el que me puede facilitar. Y también otra cosa, hay que empezar a buscar artículos, a ver de dónde hay más, de dónde agarrar, porque tienes que citar autores, ¿no? Para Sí, tu, para, obviamente voy a trabajar a partir de lo que hay en el campo ya. O sea, no voy a crear la rueda de cero, Ujú. sino acá se trata de mejorar la rueda. Sí, exacto. Entonces, bueno, queda claro que ese campo empírico, el campo empírico, yo te decía que en informática no necesariamente a veces tenemos un espacio físico, sino que puede ser un espacio virtual, puede ser desde otra trinchera, ¿no? No como tal un espacio geográfico, pero cuando tú escuches el campo empírico, ok, es el campo, porque el campo me va a dar respuestas. Los alumnos me van a dar las respuestas si yo quiero hacer una investigación en la universidad, ¿no? Ese es mi campo de estudio. Entonces, continuamos con lo del planteamiento. Dice Acroft en 1967, desde entonces nos decía que cuando nosotros planteamos bien nuestro problema, tenemos un problema resuelto. Si planteamos dos problemas, pues va a ser más difícil resolverlos, sí. Por eso tenemos que ir delimitando y escogiendo qué temas vamos a agarrar, ¿no? Entonces, eh, pues siempre pido que me ayuden a leer, ¿no? Para que sea dinámico, pero nada más como eres el único alumno conectado, vamos a estar leyendo tú y yo. Muy bien. Entonces, ¿me ayudas con este que estoy subrayando lo que dice Arias? El problema, independiente de su naturaleza, es aquello que merita ser resuelto. Si no hay necesidad de solucionarlo, entonces no existe el problema. Es bien interesante, ¿verdad? Porque decías ahorita lo del gas. Me decías, oye, es que no, aquí en México no se ha visto ningún aparato que me mande una alarma de que hay altos niveles de gas en mi casa, ¿verdad? En Entonces, teoría sí existe el sensor. ok. El sensor sí es un sensor de medición de gas.
Lo que no existe es alternativas para mitigar el problema. O sea, te va a pitar como por ejemplo cuando vas a un hotel y fumas. Te va a pitar Ujú, el, te va a pitar el sensor de humo y le va a llegar la llamada a recepción para decirle, hey, esta persona está infringiendo en este cuarto lo que es la política de libre de humo. Si existe ujú. lo que yo me entrega un poco más allá de lo que ya hay. Ajá, y es muy interesante, era un ejemplo, ¿no? Existe, pero tal vez no va más allá de que, me apaga las luces, porque incluso si tú prendes un foco, pues ya eso provoca hasta chispas, ¿no? Entonces, ¿quieres ir un poco más allá, si estoy entendiendo bien tu tema? Así es, maestra. Ok, entonces es justo lo que dice Arias, o sea, nosotros si no hay necesidad de solucionarlo, pues entonces no estamos atendiendo un problema, ¿no? Y bueno, busca resolver el planteamiento del problema, busca resolver y considerar una situación que es difícil a veces de resolver, ¿no? Entonces yo necesito de investigación científica, yo necesito ver en otras partes del mundo porque puede que tal vez no sepas en realidad y puede que tu tema ya algo están haciendo allá en otro país, ¿verdad, Jesús? Y eso lo vas a descubrir conforme vas leyendo. Entonces, yo requiero de la investigación científica. Cuando se planea o se realiza una vacuna, eso llevó mucha investigación científica, ¿no? Apoyo, tiempo. Y bueno, Popper, que es un sociólogo, hablaba que el primer paso en la investigación es identificar el problema para luego plantear una hipótesis y contrastarla. ¿Qué es una hipótesis, Jesús? ¿Recuerdas? Sí, pues la hipótesis el cuestionamiento del mismo problema como tal. Es ver qué problema hay y cómo puedes solucionarlo, ¿no? El planteamiento del problema abarca una hipótesis, pero la hipótesis en general, en palabras muy sencillas de entender, la hipótesis nos indica es lo que tú piensas que vas a encontrar en la investigación. Supongamos que yo tengo una investigación de inteligencia artificial, entonces yo tengo una hipótesis o puedo tener dos o tres hipótesis de acuerdo al tema de investigación y si es una investigación cuantitativa o cualitativa, es supuesto hipotético. Eso tiene que quedar muy claro. Cuando hacemos investigaciones cualitativas son supuestos hipotéticos. Cuando hacemos investigación cuantitativa o mixta es hipótesis. Entonces, ¿cómo podemos entender una hipótesis? Una hipótesis es algo, en palabras sencillas, que yo pienso que va a pasar en la investigación. Es lo que yo me planteo a partir de que yo ya tengo lectura de otros, lo que han escrito otros autores de mi tema de investigación, pues yo digo, eh, se considera que la inteligencia artificial, en lugar de beneficiar a los alumnos, pues ha hecho más dependientes de la IA y sin pensamiento crítico. Es lo que yo pienso que va a pasar en esa investigación un poquito más alargada. Eso es una hipótesis. Son los resultados que piensas que vas a obtener. Y cuando llegas a la etapa de resultados, el comité en esto que llamamos defensa de tesis te puede preguntar, ¿y tu hipótesis se comprobó en tu investigación? Y ya tú decías, porque es lo que tú piensas que va a pasar. Puede que en la mayoría de los casos casi siempre pasa lo que cuando investigamos un tema, nuestra hipótesis por lo general estamos acertando a lo que vamos a encontrar en nuestro tema, porque se supone que ya hicimos todo el planteamiento del problema y además estuvimos investigando, ¿no? Entonces, es este supuesto que nos va a guiar de lo que pensamos que va a pasar en la investigación. Y ya tú llegas a tu examen de grado y te pueden preguntar, ¿se verificó, se comprobó, se realizó? ¿Qué pasó con la hipótesis? Es una de las preguntas que a veces hacen, ¿no? Entonces, nosotros en el planteamiento vamos a identificar y vamos a plantear también una hipótesis, ¿no? Y cuando la hipótesis deja de ser hipótesis, ¿en qué se convierte? Por ejemplo, cuando la hipótesis, que en teoría era lo que yo pensaba que se iba a lograr, se logra,
se queda como lo mismo, como una hipótesis, o ya Sí, cambia a otro nombre. no cambia. La hipótesis siempre recibe el mismo nombre y tú puedes decir se comprobó la hipótesis, se verificó o la hipótesis que teníamos planteada no fue verificable, fue nula, no tuvo, no, los resultados no coincidieron con la hipótesis que nosotros teníamos planteada. Eso puede pasar también. Que tú tengas una idea de una hipótesis. Por ejemplo, mi tema de investigación del doctorado, yo tengo que mi hipótesis, considero que la turistificación está afectando a la identidad y al paisaje del malecón, ¿no? Entonces, puede que mi hipótesis, pues sabes que en realidad no era la turistificación, era la gentrificación, ¿no? Porque están construyendo muchas torres. Eso es un ejemplo. Puede pasar, pero hasta que ya nos vamos al campo o al lugar de estudio y que tengamos resultados, podemos decir si nuestra hipótesis estuvo correcta o se verificó. Y eso es muy rico. Mande, perdón, Jesús, ¿qué ibas a decir? Ah, no, que estaba bien, ya, sí, sí. Era la única duda que tenía de que si se convertía en algo más después de ser comprobada de manera exitosa. Ujú. Ajá, o sea, no, el término se queda igual. Es hipótesis para las investigaciones de corte cuantitativo, cualitativo, y en una investigación cualitativa se le llama para todos, para que cuando la escuchen, supuesto hipotético. Entonces, cuando yo voy a mandar mis avances, desde el capítulo 1 yo voy a ir viendo a qué tipo de investigación va a responder mi tema de investigación. Si yo veo que yo pues voy a hacer más cuestionarios y que a mí me interesa más analizar el dato duro, ¿te acuerdas el ejemplo que poníamos de lo cual y lo cuantitativo? Si Sí, yo maestra. si yo quiero analizar más el por qué, mi investigación va a ser cualitativo, pero si yo quiero ver cómo influye en una variable en la otra o ver datos más estadísticos, son de corte cuantitativo, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede comprobar más una hipótesis. Pero como en lo cualitativo, no quiere decir que no sea rico en investigación, de hecho lo cualitativo tiene muchas bondades en la investigación científica. No podemos llamar hipótesis porque no se puede comprobar 100%, porque está este dato subjetivo, ¿no? Entonces, por eso se le llama supuesto hipotético o supuesto de hipótesis, ¿no? De hecho, algunas investigaciones pues ni siquiera le ponen hipótesis a lo cualitativo, porque no se puede comprobar tal mediblemente, pues es más subjetivo el dato, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Si te fijas, este es otro autor, es Hernández Sampieri. Estuvimos viendo ahorita algunos autores, pero la mayoría nos ponen que el problema de investigación, si te fijas, ay, perdóname, acá hablamos de estos elementos, objetivos, preguntas, justificación y viabilidad. Este es un autor. Y acá Sampieri también nos dice, bueno. Y aquí Popper nos dice, ok, cuando estamos investigando, aquí está la hipótesis, es necesario tener hipótesis. Y acá otro autor nos dice, si te fijas, estoy poniendo varias, ¿no? Varios autores que nos dicen que es un planteamiento del problema. Y este autor, Hernández Sampieri, cuando habla del planteamiento del problema, dice, definición, tienes que delimitar, o sea, tú estás haciendo un planteamiento del problema y yo tengo que poner límites a mis unidades de análisis. Y creo que lo comenté la clase pasada y voy a estar poniendo muchos ejemplos. Yo tengo unos alumnos que por cierto van a hacer tesis y me decían, maestra, es que yo quiero investigar cómo las redes sociales influyen en la identidad de los jóvenes. Ok, ya tengo mi unidad de análisis, que son, o mis sujetos de estudio, que son los jóvenes, ¿verdad? Pero yo quiero estudiar a todos los de la generación Z, que son los que siguen después de los millennials, ¿no? Ok, ya sabes que va a ser imposible tener una unidad de análisis tan grande. Imagínate cuántos jóvenes serían, Jesús. Pues no vas a acabar tu investigación. Para recolectar todos los datos es teóricamente, metodológica y viable y económicamente imposible. Entonces la unidad de análisis le dije, no se puede. Y entonces me dijo, o sea, pues me interesa la preparatoria Rubén Jaramillo. Excelente, vamos a hacer la estudio en la Rubén Jaramillo.
Ahí tenemos una población total, vamos a hacer límites temporales porque la investigación la vamos a desarrollar en estos 6 meses y va a haber espaciales, pues vamos a delimitar que va a ser en una prepa, jóvenes de ciertas edades, tal vez va a ser aplicable nada más a un salón, ¿verdad? O 2 salones. Entonces, ahí ya vamos bajando nuestro tema. Si te fijas tú, conforme va pasando la materia, ahorita ya tenías una idea y el simplemente hecho de contestar el foro ya me va dando una idea de identificar, y justo lo hicimos ahorita. Maestra, es que tengo 2 temas. Tengo el área de la salud y tengo la parte del Internet de las cosas en el hogar. Entonces ya tú vas a establecer y delimitar en este planteamiento del problema por qué ruta me voy a ir. Entonces, nosotros también, ¿qué requerimos tener para un buen planteamiento del problema? Nuestras preguntas de investigación. ¿Qué son las preguntas de investigación? El qué del estudio. Los objetivos son las guías del estudio. Nosotros sin objetivos y sin preguntas no tenemos tema. Porque si yo me pongo a escribir y agarro monte, como dicen, eh, y yo me salgo de mis objetivos, ¿estoy haciendo una buena tesis por querer poner más? No, maestro. Exacto, no estoy haciendo una buena tesis porque yo le estoy diciendo al autor otros objetivos que no están en mi tesis. Yo por eso soy muy firme al momento de que estoy escribiendo mi tesis y yo tengo objetivos. A mí nada más me interesan del Internet de las cosas, este objetivo y este objetivo, y yo no me voy a salir de ahí, aunque yo quiera estudiar otra cosa, porque no está dentro de mi proyecto. Eso sería ya para otro proyecto, otro tema de tesis, ¿no? Entonces, como yo te decía, la justificación, yo le voy a decir, ¿por qué es importante mi investigación? Ah, porque contribuye a esta área de la informática que casi no se ha investigado, que hay pocos estudios. ¿Y para qué? Pues para que las personas puedan usar de mejor manera las redes sociales y puedan cuidar sus datos y tú vas escribiendo, ¿no? El por qué y el para qué. Sin ponerlo como pregunta a manera de redacción, yo voy a ir contestando la justificación. Yo tengo que redactar en mi justificación por qué y para qué es importante mi tema. Aquí vamos a ver otro autor. Si te fijas, ya hemos visto como 3 autores eh, que nos van diciendo que es un planteamiento del problema. ¿Y qué te estás dando cuenta que tienen en común? Mira, acá Hernández y Sampieri, ¿qué nos dice? Que un planteamiento del problema tiene estos elementos, ¿verdad? Vamos a ver las similitudes. A ver, velas aquí bien. Definición y delimitación, preguntas, objetivos y justificación. Y ahora vamos a ver las de Ramírez. ¿Cuáles están parecidas? Pues están, por lo menos las primeras tres sí están, porque se habla de un ámbito espacial, temporal, y aunque no dice como tal descripción de fenómeno, pues la primera dice analizarlo, el problema como tal. Muy bien, Jesús. Entonces, ¿qué agregaría Ramírez? Describir los sujetos. Por ejemplo, si yo voy a estudiar a los alumnos, a los jóvenes, a los empresarios, a los docentes. ¿Me explico? Yo tengo unos Sí, maestro. sujetos de estudio. Entonces, esto es lo que nos dice Ramírez. Hay que describir el fenómeno. Yo tengo que decirles, esto es lo que yo quiero estudiar. Y se va a estudiar en este espacio, en este ámbito espacial, en este periodo y a quiénes voy a estudiar, ¿no? Todo eso vamos a ir describiendo en nuestro primer capítulo. Esto es un planteamiento del problema, espero vaya quedando claro, ¿no? Otro de los autores, que es Karl Langer, dice que cuando hablamos de un planteamiento del problema y cuando vamos a hacer un buen planteamiento del problema, nosotros, bueno, él nos dice en un estudio cuantitativo, yo no sé si a ti te gustaría hacer uno cualitativo, cuantitativo o mixto, pero mucho de lo que dice Karl Langer también se aplica en lo cualitativo, ¿no? No más que él lo escribe en el 84 sobre estudios cuantitativos, ¿no? Expresa el problema en relación a las variables de estudio. Por ejemplo,
Una variable puede ser si yo quiero ver la inteligencia artificial y su impacto en la educación. Yo ahí tengo dos variables y supongamos que estoy haciendo un estudio cuantitativo. Si yo estuviera haciendo un estudio cualitativo, en lugar de variables, ¿cómo dijimos que tenía que ser, Jesús? Categorías, categorías, ¿no? Por eso esto es un estudio cuantitativo y las categorías no es que impacten en la otra y yo ya estoy hablando de un estudio cuantitativo. Yo desde el primer capítulo voy a ir definiendo si mi investigación va más a corte cuanti, quali o mixto, que es una combinación de ambas, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado, la claridad, muy claro de qué quiero estudiar. No, yo te tengo que preguntar y yo tengo que entender qué es lo que tú quieres estudiar, ¿no? Porque tú me vas a decir, yo quiero estudiar esto en este lugar, a estas personas en este tiempo. Bien claros, ¿verdad? Entonces, el problema de permitir la posibilidad de realizar pruebas empíricas. Si te fijas aquí, campo empírico, cuando tú ya escuchas pruebas empíricas, pues ¿a qué se referirá? ¿Me escuchó? Ok. Cuando digo pruebas empíricas, estoy hablando del campo, pues, de ir a hacer pruebas, de ir a hacer estudios, ahí donde yo voy a hacer mi investigación. Pero más se Hay me fue algo, el internet. no te preocupes, pero no sé si ya aquí escuchas bueno, ves, perdón, lo que dice pruebas empíricas, que Sí. Ujú. Entonces cuando tú escuches campo empírico, pruebas empíricas, nos está hablando del lugar de donde estamos haciendo nuestra investigación, ¿ok? Cuando vamos a ir a campo, hay algo que se llama pruebas pilotos. Yo aplico, ya sea que si vayas a hacer un cuestionario o una entrevista, o si vas a hacer en el dado caso que tengas un lugar de estudio, ¿no? Si no, si es programación o desarrollo de una aplicación o revisión documental, es diferente. Pero en el caso que uno de tus compañeros sí lo tenga, pues en algunas investigaciones, sobre todo más en nivel maestría y doctorado, se hacen pruebas pilotos, ¿no? Van y hacen pruebas. Eh, y bueno, deben teorizarse. Cuando decimos deben de teorizarse las variables, eso también es en lo cualitativo. Las variables son mis conceptos principales de análisis o categorías. Es decir, en tu investigación, tus conceptos principales de análisis sería el Internet de las cosas, y ya tú vas diciendo si voy a enfocarme en un smartwatch o todas aquellas que siguen, ¿no? Pero yo voy a ir definiendo cuáles son mis variables de estudio más importantes, ¿no? Maestra, en cuanto a lo piloto, se refiere a ya no solamente es estudiarlos, sino poner una prueba como tal de cómo funciona tu hipótesis o cómo funciona tu posible solución o qué se refiere con piloto. Ok, eso lo vamos a ver más en el capítulo 3, que es el metodológico, pero para explicarlo de manera breve, lo que hice aquí, realizar pruebas empíricas, yo te dije, se puede hacer también pruebas pilotos, sobre todo en nivel maestría y doctorado. Pruebas pilotos me refiero a, por ejemplo, que voy a ponerte el ejemplo de un compañero de doctorado, ¿no? Él tenía que hacer una investigación y para él hacer su investigación hizo un focus group. Un focus group quiere decir que reúnen a expertos. Citó a todo el comité ejidal. Pero imagínate, él fue a la Sierra de Concordia, citó a este comité ejidal, hicieron un focus group. Es como un tipo de debate. Él hace unas preguntas y ya todos están contestando. Entonces, imagínate que él no haga una prueba piloto, no allá en donde va a ser su campo empírico, porque el hecho de trasladarse a la sierra y de juntar al ejido, y si él no hace una práctica del instrumento que va a aplicar, supongamos que quiere hacer preguntas o un cuestionario, por eso en investigación hay algo que se llama pruebas pilotos, Jesús. Porque una prueba piloto a mí me permite ir a hacer, por ejemplo, yo voy a entrevistar a los chavos de una prepa, pero voy y entrevisto hago una prueba piloto con otro alumno de prepa y ya me doy cuenta,
chin, ¿sabes qué? Estoy repitiendo mucho esta pregunta o el instrumento está durando más de 3 horas en contestarme el alumno o yo estoy preguntando algo y no me estás entendiendo. Entonces, para eso hacemos pruebas, Jesús, para que quede más claro al momento de que yo vaya al campo, me entiendan lo que yo estoy preguntando. Y es esto que se llama pruebas piloto. Porque para dejar claro, entonces, yo sé que no tiene nada que ver con tal hecho o con tal cosa. Ujú. Tomamos como en cuenta la escuela. Yo soy maestro de inglés, Sí. me toca un grupo. Ujú. Entonces, yo no sé en qué nivel de inglés está mi grupo. Ajá. Entonces yo llego mi primer día y les digo, ¿sabes qué, muchachos? Tengo esta serie de preguntas, respóndala a como puedan, no se preocupen, no tiene una calificación como tal, simplemente es para darme una idea en qué nivel están y entonces en base a lo que me arroje los datos, yo adecuo mi marco de estudio a sus necesidades y al nivel que tienen. Eso sería una prueba piloto. Sería una prueba piloto para ese tema tuyo que eres maestro de inglés y te va a dar la base de decir, ah, chale, no, no, yo traía un Ah, no, sí, programa de estudio bien sí, avanzado, ¿verdad? sí, obviamente no era para una tesis, sino simplemente para ver si era más o menos Ajá. como Sí, más o menos funciona. ajá, pero la prueba piloto en las tesis, el ejemplo está muy bien y creo que entiendes la idea. Pero en las tesis hay algo que va, acuérdate que decíamos hay 5 apartados en una tesis. Yo creo que de tanto que lo repito se lo van a aprender. El planteamiento del problema, que incluye todos estos puntos que han dicho los autores, ¿verdad, Jesús? Que incluye hipótesis, incluye Así es. preguntas, justificación, todo Sí, esto incluye mi planteamiento, mis delimitaciones, todos esos puntos. Luego nos vamos al capítulo 2 y en esta clase solo nos vamos a enfocar en el capítulo 1, ¿no? Que es el marco teórico. En el marco teórico yo voy a definir teóricamente conceptos, teorías. Si hay una tesis que hable como del derecho informático, pues ahí yo pondría un marco legal, ¿no? Es diferente. Y en el capítulo 3, que es mi metodología, mi marco metodológico, yo ahí tengo que decir que se hicieron pruebas pilotos sobre todo cuando hacemos una investigación a nivel maestría. También en licenciatura. Porque si yo hago una prueba piloto, yo puedo ver si mi instrumento con el que yo voy a ir a mi campo empírico me va a servir. Supongamos que yo soy maestro y quiero hacer una investigación acerca sobre los alumnos de inglés, como dices, y mi investigación habla de cuáles son los métodos de enseñanza que más les funcionen para que aprendan inglés. Ah, ok, yo voy y hago, tal vez no en mi salón porque ya no me van a dar, porque ahí es mi campo verdadero. La prueba piloto se hace tal vez alumnos de inglés de otra facultad para yo ver cuánto tiempo estoy durando entrevistándolos, estoy haciendo preguntas muy rebumbantes, porque el campo te va a hablar, entonces también me puedo dar cuenta si estoy teniendo dificultades al momento de terminar mi entrevista. Entonces, estas pruebas pilotos me sirven para que cuando yo vaya con mis alumnos de inglés, donde yo estoy haciendo mi proyecto de investigación, tenga menos errores. ¿Ok? No sé si ya queda más claro. sí, maestra. Entonces, las pruebas pilotos, cuando ya vayamos en el capítulo 3 de marco metodológico, pues van a ser bien importantes porque, por ejemplo, ahorita yo te decía, imagínate mi compañero del doctorado que se fue a hacer allá a la sierra y que no hubiera hecho una prueba piloto de su focus group. Jesús, imagínate para volver a reunir a los ejidatarios. Él tenía que haber hecho o haber calado su instrumento con el que va a tener respuestas, ¿no? Sí, más que nada, pues más o menos lo que he escuchado, pues es un ecosistema muy complejo y difícil a veces de tratar, porque son Sí. gente con una mentalidad un poco recia. Exactamente, de hecho, él tuvo que parar su investigación por las cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, en esos lugares todavía donde a veces es más difícil hacer ciencia o llegar a hacer nuestro tema de investigación, Jesús, y bienvenido, Ricardo, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Estamos hablando del capítulo 1, el planteamiento del problema, ¿no? Cualquier Buenas tardes, maestra. duda, Una disculpa que estaba en un curso.
Sí, no te preocupes, igual ahí te pones al corriente, ves el video ya que termine de grabar, del principio de la clase. Bueno, entonces hablábamos que las pruebas piloto nos ayudan sobre todo en aquel campo donde imagínate que es una entrevista muy importante, tal vez mi tema quiere hablar más de los funcionarios públicos y cómo desarrollan políticas para la tecnología o la educación. Es un ejemplo, y yo solamente tengo chance de hacer la entrevista una vez. Y yo no se la apliqué a alguien que tal vez no sea ese funcionario, sino a alguien que sea como un director. No hago un cáliz, pues si no hago este cáliz, voy a tener, el hecho de que yo lo haga me va a dar la pauta de tener menos errores. Nos habla una investigadora doctora que se fue a hacer unas entrevistas a La Paz y pues se le hizo fácil no hacer una prueba piloto. Y ya que estaba haciendo el instrumento, pues se dio cuenta que había preguntas que se le había olvidado escribir, no habían tomado el tiempo. Y a veces te lo critican cuando te lo hacen los revisores, pues el hecho de que no hiciste una prueba piloto, pues porque cuando haces una prueba piloto puedes detectar estos errores, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí todo claro, ¿no? Y bueno, continuando con la parte de esta clase, que es nuestra segunda clase, nosotros nos interesa saber qué es un planteamiento del problema. Para Ricardo, que se acaba de integrar, estuvimos viendo algunos autores y un planteamiento del problema, cuando nosotros escuchamos la palabra planteamiento del problema, tú estás diciendo cuál es la problemática de tu estudio, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, ustedes tienen que pues ustedes tienen su problema aquí, ¿verdad? Yo tengo mi problema, que es el que yo quiero investigar. Entonces, ¿qué sigue después de que yo ya logro identificar un problema? Pues yo lo defino y lo delimito. Y a partir de que lo defino y lo delimito, pues también lo tengo que justificar. Yo tengo que escribir cuáles eran las dos preguntas de una justificación. A ver si te acuerdas, Jesús. Por, no ser, no era por No, qué y sí, para sí, qué. sí. ¿Por qué y para No, qué? el por qué y el para qué. Cuando yo justifico mi tema, yo voy a redactar el por qué y para qué estoy investigando este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo defino mi problema y a partir de que yo lo defino, tengo mis preguntas. Cuando yo ya tengo mis preguntas de investigación, yo nada más no me tengo que salir de ahí. Las preguntas me ayudan a delimitar mi tema. Las preguntas van a ser básicas o base para lograr mis objetivos o hipótesis, ¿no? Que ya habíamos visto que eran hipótesis. Entonces, yo teniendo mis objetivos, yo voy a ver qué tipo de metodología voy a usar. ¿Cuáles son los tres tipos de metodologías que hay en investigación? La uno. Fue la que dijo ahorita, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, mixta. Perfecto. Entonces, yo tengo claro mis tres objetivos. Por lo general, yo les digo a mis alumnos que hagan tres alumnos, a ustedes también, o sea, a los que están haciendo tesis siempre. Entre más objetivos tenga yo, más grande es mi investigación, ¿no? Entonces, mis objetivos orientan la metodología que yo voy a hacer. Voy a ver si me interesa analizar más el dato numérico, el impacto de una variable en otra, o me interesa más saber el por qué. Yo voy a definir cuál de estos tipos de tres metodologías, cualis, cuantis, mixtas. Entonces, la metodología nos guía hacia los resultados y conclusiones. Los resultados sin conclusiones que nos van a responder las preguntas que nos planteamos aquí. ¿Se fijan cómo toda la tesis está ligada, todos los puntos, desde Sí, el maestra. inicio? No sé si ya que va quedando claro. Nosotros lo que nos preguntamos, eso tenemos que contestar en nuestros resultados. Entonces, aquí hay algunos aspectos éticos y me gustó mucho el comentario de Jesús al inicio de la clase, porque cuando nosotros, lo que él decía, nuestra tesis es un cúmulo de lo que otros ya han dicho. Hay algo que se llama, hay alguien que se llama Thomas Kuhn, que habla de la revolución de las investigaciones, o sea,
No sé, revisión de la literatura nos permite revisar que hay otras personas que están escribiendo acerca de nuestro tema. No soy el único que está pensando que tuvo esa idea. Y ya que te pongas a buscar tu tema, Jesús, te vas a dar cuenta, o también Ricardo, que su tema ya lo están escribiendo otras personas, tal vez desde diferentes áreas, de diferentes aristas, pero hay gente escribiendo. Entonces, cuando yo estoy investigando, por lo general un planteamiento de problema inicia y lo que ustedes van a empezar a hacer con una revisión de la literatura. En licenciatura yo siempre les pido que hagan antecedentes o estados del arte. En los antecedentes o en el estado del arte, un estado del arte es una revisión de la literatura. Escribo todos los artículos que se han encontrado, ¿no? Entonces, denme un minutito porque me estoy quedando un poquito seca y tengo una hora hablando. Voy nada más por un vasito de agua, ¿ok? Denme un segundo. Listo. Bueno, entonces estábamos aquí hablando sobre la revisión de la literatura. Ustedes en este momento, a partir de ya, tienen que ir haciendo una revisión de la literatura, buscando tesis, artículos científicos, páginas oficiales que estén hablando de mi tema de estudio, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda en esta imagen? Creo que está muy práctica y muy fácil de entender, ¿no? Hasta este momento, Sí, no hay duda, maestro. muy bien. Acá, Ricardo, ¿todo bien? Todo bien, maestro. Muy bien. Entonces, nosotros hasta este momento de la clase ya nos aventamos una hora de varios autores, ¿verdad, Jesús? Entonces, y ya hemos visto las partes de un planteamiento de un problema. Y ahora, de manera resumida, lo que ya vimos, lo que decían los autores, pues vamos a ver cuáles son estas partes del planteamiento del problema. Yo voy a dar una descripción del problema. Yo me voy a poner a explicar este problema de estudio y yo voy a formular mi problema. ¿Por qué estoy formulando mi problema? Porque yo estoy haciendo una pregunta, ¿ok? Y esta pregunta se va a desglosar en lo que conocemos como preguntas específicas, que van a buscar ayudar a responder la pregunta general. Yo también voy a tener una justificación, como ya ahorita comentó acertadamente Jesús, la justificación. Yo voy a argumentarle al lector de por qué es importante mi investigación. Y en el argumentarle al lector, yo tengo que buscar escribir científicamente, contestar el por qué y el para qué de esta investigación. Y yo voy a tener objetivos, por lo general siempre en una tesis, yo les voy a mandar ahorita o lo voy a subir al Drive, una guía que les va a ayudar a hacer este capítulo. Es una guía que yo hago con los tesistas para que les sirva, porque esto me va a ayudar a estructurar súper bien mis avances, ¿no? A ver hasta dónde llegamos en el primer planteamiento. Las preguntas y los objetivos van ligados entre sí, ¿ok? Y bueno, la delimitación. Yo voy a ver hasta qué alcance tiene mi investigación y los límites. Si yo no pongo límites, incluso a manera personal, pues no estoy cuidando mi, por ejemplo, tu persona. Pero en la investigación, si yo no pongo límites, pues va a ser una investigación que va a querer abarcar mucho y a la vez poco porque no voy a poder terminarla. Entonces yo tengo que tener límites de qué tema voy a investigar y nada más este tema voy a investigar, ¿ok? Para que sea viable. Y bueno, nos podemos preguntar entonces ahora con toda esta teoría, ¿cómo puedo hacer un planteamiento del problema, verdad? Que según yo los invito a que vayan viendo el programa de estudio porque esto es nuestra primera parte para empezar a escribir, ¿no? Y una frase muy importante, bueno, que me gusta mucho siempre comentar, una buena tesis no comienza con una solución, a veces queremos dar solución.
sino comienza con una buena pregunta y un problema bien definido, ¿verdad? Y si se fijan, bueno, Jesús que estuvo al inicio, esto es algo que dicen autores desde hace mucho tiempo, ¿no? Karl Popper, o sea, un problema bien planteado es un problema bien definido, un problema que yo puedo resolver. Si yo no planteo bien mi problemática, difícilmente voy a poder resolverlo y no buscar la solución, sino que por investigarlo más bien, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo más o menos que nos dice cómo debe ser la redacción científica. Un planteamiento del problema, nosotros tenemos que empezar a abordarlo de lo general a lo particular. Por regularmente se ponen, si yo tengo una problemática a nivel nacional, yo la escribo y luego la voy bajando. Si mi investigación supongamos que es aquí en Mazatlán, no a lo local. En un contexto global, yo tengo un tema y tú vas a ir profundizando y bajando. Por ejemplo, ahorita traigo presente el tema de Jesús porque es el que estuvo ahorita en clase. Él trae un tema y él tiene que ir empezando desde que a años empieza el Internet de las cosas, dónde es donde más empieza a tener auge. Me explico todas estas cuestiones. Tienes que ir explicándolas bien, ¿no? Dándole forma a tu tema. Aquí tengo un ejemplo y por ejemplo van escribiendo durante años el progreso de la civilización, en la educación, está hablando de un tema, ¿no? Lo va redactando. Siempre empiecen a redactar, por ejemplo, esta es una cita, pongo el autor, año y apellido. Y aquí es otra forma de citar. Esa pone el apellido del autor, el año, y aquí pongo entre paréntesis. Cuando yo puso los paréntesis, estos que ven aquí, yo tengo que cerrar paréntesis, abro aquí, cierro aquí y pongo el número de la página. Este tipo de cita textual es directa, es decir, yo no estoy parafraseando. ¿Qué es parafrasear? Sí, sí entendemos que es parafrasear, ¿verdad? Sí, maestra. Cuando Es yo estoy expresar con tus palabras la definición del autor. Ajá, si yo expreso, por ejemplo, lo que dice Pernod, señala que los docentes deben ser reflexivos y críticos de su propia práctica con capacidad para interrogarse sobre realidad y construir respuestas alternativas. Yo estoy citando tal cual las palabras que dijo Pernod, ahí estoy en un tipo de cita idéntica y por eso estoy poniendo apostos a estas comillas y estoy poniendo el número de la página donde se sacó. Si es en el libro, viene en la página 28, se pone el apellido, el año y la página. Bueno, si yo quiero parafrasear, yo puedo quitarle las comillas y nada más digo, señala Pernud que los docentes pues deben de tener pensamiento crítico cuando dan clases para que estos puedan interrogarse las realidades que se pueden construir y dar respuestas diferentes. ¿Dije lo mismo? Parafraseando, ¿verdad? Sí, pero de diferente manera. Exacto. Así Ustedes es. pueden, ¿mande? Aunque así es, le digo, es como un tipo punto de vista, pero diciendo lo mismo prácticamente. Pero no lo estoy inventando, lo estoy Así tomando es. de un autor. Entonces, es muy importante que ustedes citen, porque cuando estoy haciendo una tesis, si yo no cito de dónde saqué la información, estoy haciendo algo que va relacionado con los aspectos éticos, ¿ok? En una investigación el plagio es considerado algo muy grave, ¿no? O sea, yo le tengo que dar crédito a la persona que ya lo dijo y yo puedo citar a quien yo quiera, mientras cuando yo esté citando, ¿ok? Una investigación no es porque, ay, a mí se me ocurrió, obviamente yo voy a encontrar cosas y sí voy a poner de mis palabras, sí, pero siempre estoy citando, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan identificar cómo se cita. Y lo puse, no sé, tal vez les pueda parecer muy básico, pero la verdad, a veces en informática o en lo general, pues no se trabajan ya tantos tipos proyectos de investigación y algunos pues no han tenido contacto tanto como con lo que es el citado en investigación. Entonces nosotros para las tesis se utiliza el formato APA 7. Ustedes pueden revisar el manual de formato APA 7 y ahí viene todavía más detallado. Mm,
Les voy a subir el manual, si les parece, para que lo tengan, para que sepan cómo se cita un libro, cómo se cita un artículo científico, ahora que ya van a empezar a buscar información, si les parece bien. Sí, está bien, maestra. Muy bien, entonces antes de continuar también, ahorita que les enseñé esto del citado, me gustaría preguntarles si les, aprovechando el que están ya ahorita dos, si les aparece para poder contestar la encuesta inicial. Parece que sí, maestro. Ya se la subí, pero no sé si les da la opción de contestar, si sí les permite contestar. ¿Alguien de ustedes dos pudiera checar antes de continuar con lo que sigue la clase? No se puede, maestra. No te deja contestar. Me sale como no se ha planificado preguntas. Ok, para trabajar esta semana con ello. Gracias, gracias Jesús. Ricardo, no sé quién de los dos fue el que contestó en el foro, creo que fuiste tú, Jesús, sí, ¿verdad? El de Internet de las Cosas. Sí. Ricardo, hay que contestar en el foro las preguntas que tenemos, ¿no? Sí, maestra, es que me quedé sin computadora, pero no alcancé a contestar, una disculpa. No, Pero no pasa nada. hoy por la noche la Sí, estoy subiendo. sí, sí, súbanla hoy. Voy a ver si lo modifico para que se cierre el sábado. Los que estén conectados, hay que contestarlo, ¿no? Eh, y bueno. Ya voy a trabajar en la encuesta inicial para, no sé, tal vez no le piqué bien. Voy a volverlo a subir. Les voy a dejar como cada sesión una tarea. Cada sesión vamos a llevarnos una tarea, ¿no? Entonces, esta tarea fue el foro, solo contestar preguntas. Esta semana que viene nos vamos a ver el día miércoles y lo que va a seguir es empezar a hablar de nuestro tema, nuestro problema de investigación, ¿ok? Y bueno. Después de esta mini clase de citado que espero les haya servido, estos diferentes tipos de cita, nosotros, y me gustaría darles unos, si quieren anotarlo en un Word, abran Word o hablan, si quieren tener su libreta, como ustedes gusten. Vamos a empezar a contestar, aparte, el foro ya era una actividad, pero para esta clase, a partir de lo que ya hemos explicado el planteamiento del problema, me gustaría que nosotros contestamos esto de manera bien breve. Yo voy a decir, este es mi problema, en qué lugar ocurre, a esta población afecta, cuáles son las causas principales de mi problema y qué consecuencias puede llegar a tener, ¿no? Nada más para ir contestando y darnos pauta de qué es lo que queremos investigar, ¿no? Entonces voy a dar 3, 4 minutitos y lo contestamos, ¿ok? Lo voy a dejar así en la El pantalla. elemento que sería, maestra. El elemento es esto, esta tabla nada Ok, más. ok. No, no es algo que van a contestar. El elemento es el problema. ¿Qué problema detectaste? ¿En dónde ocurre tu problema? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles serán las causas principales de este problema? ¿Y qué consecuencias se pueden tener, no? Si no hay consecuencias, esta la podemos omitir porque se me hace que en el tuyo todavía no se puede hablar de consecuencias. O bueno, ahí tú me dices si detectaste alguna. Las inventamos. Bueno, está bien, ahorita estamos creando nuestro tema, entonces es válido. Les voy a dar 4 minutitos, son las 5:44, unos 4 o 5 minutitos, nos vamos hasta las 6:15. Eh, vamos a contestarlo, ¿no? Corre tiempo.
Muy bien, tiempo. Ya pasaron los 4 minutitos, ¿ocupan más? Pues está bien. No, maestra, bueno, yo estoy bien. Fue muy Ok, conciso. Yo vamos. también. Muy bien. Justo 4 minutitos, 5:48. Vamos a escuchar un minutito nada más, máximo dos, bien breves. Quien quiera empezar, a ver, Ricardo, vas a hablarme nada más de tu problema detectado. ¿Cuál es el problema? Así, con palabras muy breves, ¿no? Elementos, luego el contexto, luego la población y ya lo que sigue, ¿no? Adelante, Ricardo. 2 minutitos. Problema detectado es, dijera, el bajo rendimiento escolar de estudiantes que cursan el tercer grado de preparatoria de la preparatoria UAS Mazatlán. Ok. Contexto que ocurre, el contexto también me pasó. Ujú. Adelante. Contesto, pues esto mediante el uso excesivo y sin medida de la IA, de las IAs actuales. Ok. Población afectada, estudiantes de tercer grado de la preparatoria UAS Mazatlán. Ok. Causas principales, pues vienen siendo, pues, ahí sí me quedé patinando si era huevonada o falta de interés o más facilidad, o no sé. Ahí sí estoy aterrizando esa. En No te, consecuencias, pues, ujú. ¿mande? No te preocupes, ya conforme vayas leyendo, vas a ir encontrando también información de otros autores que te puede dar pauta para poner cuáles son las causas. Sí, pues ya las consecuencias le puse bajo rendimiento y desarrollo en la universidad debido a la falta de conocimiento básico. Ujú. Si te Y fijas, pues, perdón. ¿mande? No, adelante, Ricardo. Y pues, y pues la descripción, pues ya pues, prácticamente lo estuve casi diciendo, entonces lo demás es prácticamente lo mismo. La descripción es lo de los No, elementos. ajá, ya me los dijiste. Sí, Hay cuenta que esto es elemento, este es un elemento y la descripción aquí ustedes iban a describirme esto que encontraron. Ya me lo ujú, dijiste. sí, Entonces, Ricardo, si te fijas, tú estás hablando de la IA, ¿verdad? sí, Desde el momento en que tenemos ubicada nuestra categoría o variable principal, yo no la tengo que dejar de pronunciar. En cuanto digo el problema, yo no, hasta que ya me dijiste el contexto, ya supe, pero desde el problema la tenemos que mencionar, ¿ok? ¿Va? ok, muy bien. Pero muy bien, ya me gusta mucho, ¿eh? Ya la tienes bajada en qué lugar lo quieres aplicar y a quiénes. Ya Muy casi la bien. tengo justificada, maestro. Ya casi, ya casi. ¿Te vas a titular por tesis, Ricardo? Esa es muy buena pregunta teniendo 9.87, maestro. ¿Te vas a titular por promedio? Pues te comparto No que creo, yo, yo creo que a lo mejor sí me voy por ti, por tesis, o si la dejo en tesina, no sé, depende. Depende cómo den los tiempos. se me quitó, ¿verdad? La pantalla o no. Se le fue No, por sí un está. momento el internet. Por un momento se quedó Sí, trabada. sí, se me fue el internet, pero ya la están viendo, ¿verdad? Sí, sí la estamos viendo, Sí, maestro. maestra. Les comparto, si ustedes quieren hacer tesis el promedio el promedio o el diplomado, que creo que va a haber diplomados hasta dentro de un año, no es impedimento, ¿eh? Si ustedes quieren hacer ciencia, la pueden hacer. Gracias a una No, tesis me aventé la maestría y pudiera decirles que gracias a la tesis estoy dándoles clases ahorita de investigación. Entonces, ok. una tesis siempre, siempre ayuda mucho, Una si tesis te más, gusta. Mande, una tesis más. te trabaste, Ricardo. Le digo una tesis más. No sé si aventarme la otra, si aventarla como tesis o dejarla como tesina, porque ya ve que cómo está por los Ah, es que tiempos. ya habías hecho una tesis. Sí, otro bebé más, como dicen, le dicen a las tesis, otro bebé. Pero yo creo que esta Eh, información está más fácil. A lo mejor sí, depende cómo la desarrolle. Ya veremos. ya veremos. Ya a mí se me hace que te vas a terminar animando, ¿eh? Pero bueno, vamos, vamos, Jesús.
hablar también de estos elementos, así como Ricardo, bien breves, ¿no? Nada más ubicarlos. Más breve no puedo hacer, maestra. Está muy concreto. Mande. Más breve no puedo ser. Va a ser bien Ah, chiquito. Problema detectado, aumento en accidentes por gas LP. Contexto donde ocurre hogar o negocios. Población afectada, clientes, empresarios o bien familias o personas. Cosas principales, una mala instalación, componentes dañados o simplemente un error humano. Consecuencias, pues sacar un ticket ya sea grupal o individual, dependiendo del contexto en el que se desarrolle, para ver a San Pedro. Para que vea que sí había consecuencias. para ver a San Pedro. La ventate buena. Ajá. Oye, Jesús, ¿y dónde sí mencionaste el internet de las cosas? ¿No? No está como tal, pero como ya lo había tratado, estamos hablando en un tema en ese sentido, pues, tomando como el internet de las cosas como tal. ¿Por qué? Porque el internet de las cosas lo que va a hacer es detectar esos elementos que componen la cocina. Ya puede ser que la manguera tenga un daño y esté sufriendo fuga de gas, o bien que la perilla del gas está abierta y por lo tanto también esté soltando gas. Y entonces ahí va a haber un sensor que detecte tanto fugas en los componentes como en el medio ambiente. Pero aquí un punto importante, Jesús. Acuérdate que en todo momento lo tenemos que relacionar nuestro tema con la informática, igual que le dije a Ricardo. Ricardo, en el problema no me estás mencionando la IA, que es una categoría o variable bien importante. Lo mismo va para ti, ¿ok, Jesús? Si Ok, hablamos del problema, hay que mencionar el Internet de las cosas si es que va a ser un elemento, ¿no? ok. Pero relacionarlo siempre con la informática. Nosotros podemos meter cualquier tema y la informática, ¿con cuántas materias no se relaciona la informática? Hoy en día con todo. Con todo, con la economía digital, la ciberseguridad, el derecho informático, el derecho, en los grandes programas que existen, nuestros celulares, las computadoras, los software, los hardware, o sea, con todo, con las aplicaciones, con un montón de cosas, con un montón de la economía, las ciencias sociales, la medicina estética. Tengo una alumna que me está haciendo una tesis súper interesante acerca de la realidad virtual en las páginas de L'Oreal, o sea, para pruebas de maquillaje a partir de realidad virtual. Y yo le dije algo que te guste, ella puso el maquillaje y la combinó con realidad virtual. ¿Puede hacerlo? Claro, porque es parte también de la informática, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que tener identificados qué variable o qué, qué palabra clave va a anclar mi problema, ¿no? Entonces, ambos aquí en el problema detectado, a Ricardo le hizo falta hablarnos desde un inicio de la IA y acá a Jesús si vamos a mezclar aquí con el Internet de las cosas o otra cuestión, ¿ok, Jesús? Oye, Ricardo, ¿por qué no investigas Ande. mejor sobre, ya que estás en la IA, por qué no investigas cómo la IA hoy en día es psicólogo, doctor y solución de problemas en la vida de las personas? Porque conozco mucha gente que los problemas los trata con la IA. Les Ay, es pregunta, cierto, maestra, yo también es cierto, he visto eso. De repente unas amigas de la mujer, así que le platiqué a la IA y me dijo que estaba bien, me dijo que estaba mal. Dije yo, "Ah, chingo, pues si no es un psicólogo". Ay, no, porque no pueden entender que también puede cometer errores, por eso es importante ir Sí, siempre con tiene un experto. O sea, la IA es buenísima para insultando inventar. uno. Ajá, la IA te inventa muy bien, muy bonito todo, chicos. O Sí, sea, pues sí, ustedes que están en informática saben eso, pero la población no. Le cree más a ChatGPT que a un artículo científico que investigó un tema. Pero bueno.
Es un buen tema esa sugerencia que hace también Jesús, ¿no? A Ricardo. Van a ir delimitando, van a ir delimitando. Contesta las preguntas también, Ricardo, las del foro y te van a ayudar. Igual este ejercicio ahorita también me imagino que les ha servido. Muy bien. Entonces, ¿por qué tu tema merece ser investigado? Esta es otra, casi con las dinámicas. Yo les dije que mi clase era muy didáctica. Sí les pongo teoría, pero a mí me gusta escucharlos, ya que no los estoy viendo. Al final de la clase van a prender su camarita para tomar una foto de evidencia nada más, ¿eh? Pero, ¿por qué tu tema merece ser investigado? Vamos a contestar, ¿no? 2 a 3 minutos, los quiero escuchar. ¿Cuáles son las razones? Y si se fijan, aquí algo que nos hizo después de la teoría que estuvimos revisando, de que es un planteamiento del problema, aquí me haría falta poner también la justificación. La justificación literal la vamos a trabajar con esta pregunta. El por qué y para qué, pero me lo van a platicar a manera de razones por las cuales es un tema importante, ¿no? Lo van a defender. Entonces vamos a iniciar con Ricardo, ¿no? Les voy a tomar el timer, 2 a 3 minutos. Corre tiempo, Ricardo. Ay, ¿por qué este tema merece ser investigado? Porque un gran porcentaje, bueno, aparte debido a que la IA nos ha dado ayuda además, bueno, a cierto punto nos ha ayudado, la IA ha hecho generalmente a todas las personas que la usan muy huevona, así, dijera a grosso modo, ya que ha hecho la vida más fácil a cierto punto, y digo a cierto punto porque a pesar de que te ayuda, también te daña, ya que trae, ¿cómo se llama? Trae errores, pues, trae muchos errores que en la vida diaria también nos puede causar problemas. Así, abasto, pues, es mi tema respecto a la guía ética, va referenciado hacia nuestra juventud, que por lo general los más afectados ahorita está afectando mucho desde el preescolar, desde primarias, desde secundarias, prepas, hasta las personas adultas que no estudian, pero las más afectadas se podría decir que están en el rango entre preparatorias y universidades, ya que son las partes que son más experimentadas en cuanto a conocimiento, pero el conocimiento de muchos de estos muchachos no están adquiriendo conocimiento sano, no están visitando una página de calidad o un libro de calidad, haciendo sus consultas, sino muchos lo están haciendo, que la gran mayoría, bueno, no puedo aseverar, ¿verdad? La gran mayoría están haciendo consultas por IA y están tomando como hechas las consultas, sin tener referencias, sin apoyarse en libros experimentados, o sea, sin ningún apoyo, Tiempo. simplemente copy-paste. Muy bien el cierre, ¿eh, Ricardo? ¿Y qué palabra pudiera sustituir flojo? Pues dependiente, sin pensamiento crítico, ¿verdad? Estamos generando personas dependientes 100% de la tecnología, ¿no? Eso me parece importante lo que mencionas y tu cierre también me gustó mucho, ¿no? Entonces creo que ya hay tema, ya tienes tema y ya tú vas a ir viendo por qué área te vas a ir de la IA, ¿no? Si continúas con lo de la prepa o llegas a cambiar, también lo vas a delimitar. Y por último, Jesús, también mismo tiempo. Cuando cumplas el tiempo, te voy a decir tiempo, ¿ok? ¿Por qué tu tema merece ser investigado? Bueno, el Internet de las cosas, como bien lo podemos constatar en la película, no sé si vio usted Wall-E. Wall-E es más o menos a donde quiere llegar Internet de las cosas, o sea, interconectar todos nuestros aparatos electrónicos para hacernos la vida más fácil. ¿Y cuál es el contexto a lo mejor negativo? Es de que nos va a hacer, como dijo mi compañero, más flojos, porque antes, para pagar
el simple interruptor de la luz, pues tenías que pararte y pegarle el switch. Ya no, ya a lo mejor simplemente tocar un botón se va a apagar. Pero bueno, eso es el concepto general de lo que significa el Internet de las Cosas. Pero ¿por qué yo quiero investigar el tema específico de Internet de las Cosas en el hogar, tomando en cuenta el área de estufas? ¿Por qué? Porque hoy en día, nosotros como padres, nos lleva la vida misma a trabajar más, nos obliga a estar fuera de casa. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros niños, cuando tienen o cumplen cierta edad, sobre todo unos 10 años, que a lo mejor ya tienen más conciencia y pueden convivir un poco solos en su casa y que digas tú, lo puedes dejar 2, 3 horas solo y no pasa nada. Pero, por lo menos yo tengo casos, un par de casos, en donde la mamá se fue de fiesta, dijo, pues va a estar 2, 3 horas fuera. Y llegó a su casa y ¿qué pasó? La casa estaba quemada, perdiendo la vida de sus hijos. Entonces, siento yo que utilizando lo que ya está e implementando mejoras para hacer, no hacer la vida más fácil, sino para hacer la vida más segura para los que habitan, entonces eso va a mejorar tanto nuestro parte mental. ¿Por qué? Porque hoy en día, si te fijas bien o se fija bien, la sociedad misma vive en un caos. Hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque todo quiere ser inmediato, todo lo queremos para ahora, todo lo tenemos que hacer. El dinero se ocupa para esto, que esto para acá. Entonces, eso conlleva a que estemos ausentes del hogar. Y aunque es una cosa menor, ayuda mucho a saber que cuando tú sales de tu casa, por lo menos hay un Tiempo. problema menos en tu casa. Muy bien a los dos. Me gustó mucho su explicación y creo que Jesús, hasta para defender su, su tema de tesis, utilizó el storytelling, que es una muy buena herramienta de comunicación. Muy bien, Jesús, la historia que cuentas. Y creo que también relacionándolo con la área de informática, sí hay que poner la parte de cómo puede mejorar positivamente, pero ya que empieces a buscar información y artículos científicos, Jesús, vas a encontrar que también actualmente por medio del Internet de las Cosas em, se han registrado muchas robo de datos, ¿no? Porque ya ves que tienes que poner tus datos y cuestiones así, ¿no? Entonces también en el área de ciberseguridad pudiera ser un área que vas a encontrar en los artículos científicos. Ah, no, sí estoy consciente de que el, el hacking es Ujú, muy probable en ese tipo de problemas. De hecho, el mismo Internet funciona como un puente para entrar a tu casa. Y si totalmente, tienes, ¿no? y si tienes cámaras en tu casa adentro, pues te están invadiendo tu privacidad como tal. Sí, vamos a ver qué encuentras en esos artículos científicos, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro qué es un planteamiento del problema, por qué yo estoy investigando eso y hacernos estas cuestiones desde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Y para cerrar en esta segunda clase, eh, que la verdad se me ha ido el tiempo volando, no sé, pudiera estar hablándoles de investigación toda la tarde, casi, casi. Pero con base en la matriz que ya realizamos, pues vamos a empezar a redactar cómo sería un borrador de su planteamiento del problema. Eh, Ahí está mal, es una o dos cuartillas, ¿no? Nosotros tenemos que ser claros, debemos delimitar y debemos de ser contextualizar, ¿no? Y también en la justificación, pues vamos a poner por qué es importante. Yo les voy a pasar esta guía, esta rúbrica que se utiliza para escribir el capítulo 1. En la siguiente sesión, hoy no terminamos de ver todos los componentes, sobre todo las preguntas y los objetivos. En la siguiente sesión nos vamos a ver el día miércoles, igual como nos hemos estado viendo desde las 5:30 hasta las 7:30, ¿no? Entonces,
Vamos a continuar viendo algunos puntos del planteamiento del problema y para la otra semana también la voy a dejar la actividad. Espero subirla yo creo que el día de mañana o a partir de lunes, pero la voy a dejar abierta una semana entera. En esa semana entera yo voy a empezar a redactar y a redactar mi planteamiento del problema. O bien pueden ir haciendo antecedentes, es decir, qué artículos científicos nos estoy encontrando acerca de mi problema. ¿Ok? Entonces, esto sería todo. Voy a terminar la clase con esta tarea. No sé si hay alguna duda, no sé con qué te vas, Jesús, que estuviste en el inicio, así estuvimos viendo estas cuestiones del problema. Entonces, me gustaría pues cerrar también con algún comentario, como en todas las clases lo vamos a hacer. No, pues en mi caso en particular es, como usted lo ha mencionado, delimitar bien mi problema, comprender y entender bien qué es lo que quiero como problema a solucionar, para que así, pues, a partir de ahí, seguir lo que sigue la parte del seminario de tesis. Muy bien, y bueno, te incorporaste después, Ricardo, pero ahí te invito a que veas las diapositivas del inicio. ¿Con qué te vas acerca de esta segunda clase, Ricardo? Pues me voy con el planteamiento del tema más detallado, ya pensando más, un poco más en el tema. Sí, ¿verdad? Y en la matriz ya te obliga a bajarlo, ¿no? Sí, ya llevo la corrección principal, hablar desde el inicio del Sí, tema. muy importante. Entonces van a hacer un título en el avance que van a subir. Yo les voy a mandar una rúbrica. Ojo, ustedes se van a concentrar y en estos dos puntos, ya sea que quieran empezar por antecedentes con artículos que han encontrado, a redactar o empezar a hablar de su problema. En esta rúbrica que es del planteamiento del problema, yo se las voy a compartir y la voy a subir ahí. Esto va a ser muy importante para su primera entrega. Van a tener una semana para subir de 1 a 2 cuartillas. Pero lo importante es que estén escribiendo acerca de ese primer capítulo, ¿no? Que se llama Planteamiento del Problema. Y bueno, gracias por sus comentarios. Hasta aquí cerramos. Vuelvo a compartir las diapositivas y esperando que puedan redactar un buen problema. Cualquier duda, cuestión, pues ya tienen mi correo, me pueden mandar un correo y esta semana estaré subiendo las tareas. Y Ricardo, pues hay que contestar el foro, ¿no? También antes de que se cierre. Sí, maestra. Ok, saludos a todos. Y antes de irse, voy a tomar una foto, si me permiten, nada más ahí para tomar la lista, la asistencia. A ver, van a sonreír muy felices después Yo de tener su no seminario. estoy en ¿No tienes? computadora de escritorio. No, ok, bueno, nada más va a salir Ricardo, ¿ok? A ver, yo les aviso. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Muchas Vale, gracias, maestra. maestro. Estamos fin Hasta de luego. semana. Bonito fin de semana.